¿Estamos listos? ¿Dispuestos? ¿Bien dispuestos? Gloria a Dios. ¿Qué les parece si me acompañan en esta hora al libro de los Hechos, capítulo 23? 23, 22. Y si se pueden poner en pie en reverencia a la palabra de nuestro único Dios. Amén. Ok. Dice la palabra del Señor. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 200 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Padre, en esta hora por este día, Señor, este nuevo día que nos has regalado, Señor. Esto es un presente tuyo, Señor, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en él, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, salvarnos, rescatarnos, Señor, de nuestra vana manera de vivir, por medio de Jesucristo, tu Hijo, tu único Hijo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en Cristo Jesús tenemos una nueva vida, Señor. Ya no estamos esclavos del pecado, Señor, sino que tenemos una nueva vida, Señor. Una nueva vida, Padre, que tenemos que aprender a cómo vivirla, Señor, conforme a tu palabra, conforme, Señor, a tu directriz, el cual por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, nos va educando y nos va enseñando cómo ser estos nuevos o nuevas personas, Señor. Ayúdanos, Señor, que el carácter de Cristo sea evidente en nosotros. Que no solamente sepamos de la palabra o de la Escritura o de la Biblia, sino que la apliquemos juntamente en nuestra vida, Señor. Que seamos conocidos no por conocedores, sino por vividores de la palabra, Señor. Que vivimos conforme a tu perfecta y agradable voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos en esta hora, Señor. Amén, Padre. ¿Pueden sentarse? Oye, Saúl, parece que leíste mis notas, ¿no?
Gloria a Dios. Como decía la alabanza, mi único Dios, a ese es el que le servimos, al único Dios. Y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna. Por eso, aunque no nos pongamos de acuerdo, somos un cuerpo, un solo espíritu, un solo bautismo, un solo Dios y Señor de todos. Así que gloria a Dios por eso. A manera de resumen de la enseñanza anterior, la cual compartió nuestro pastor Joel, en la cual habló del peligro de corrompernos. Este peligro de corrompernos es una opción real. Es una opción real. Si echamos a un lado al Señor y a su palabra. Esto no acontece de un día para otro, sino que permitimos que un pecado cometido, en lugar de reconocerlo ante Dios para arrepentirnos, lo olvidamos, como si Dios también lo olvidara o tuviera amnesia de lo sucedido. Peor aún, cometemos otro y otro. Y es donde no nos damos cuenta. Que en las pequeñas cosas, en las pequeñeces, después no nos damos cuenta y entonces estamos alejados de Dios. No es que Dios se aleja de nosotros, es que nosotros nos alejamos de Él. Ahora, gloria a Dios por eso, ahora, los que hemos conocido la verdad, ¿cuántos han conocido la verdad? En Cristo, la verdad en Cristo. No podemos alegar ignorancia espiritual. Antes de Cristo vivíamos en el pecado. Vivíamos en el pecado. Por causa de estar muertos espiritualmente. Por causa de nuestra muerte. Dábamos como resultado pecado, pecado, pecado. Pero gloria a Dios, que la palabra dice que si alguno está en Cristo, está hablando de permanencia en Él. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, como hijos de Dios, podemos diferenciar entre el bien, entiéndase lo que agrada a Dios, y el mal, lo que Dios aborrece, conforme a la Escritura. Aún así, si después de esto, a la hora de tomar una decisión, optamos por lo que Dios aborrece, es ahí donde comenzamos a corrompernos, porque ya no podemos alegar que soy ignorante de la voluntad de Dios. No, conocemos a la verdad. Conocemos la verdad, la cual es Cristo Jesús. Dios nos declara santos en Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Entiéndase, apartados para Él. Pero la santificación, hermanos, es el proceso voluntario. Oiga bien, voluntario de alejarnos de lo que a Dios, oiga bien, de lo que a Dios no le agrada. Posiblemente, a lo mejor, a nosotros todavía nos agrade algo, pero no implica que a Dios le agrade. Que no seamos hallados como estos más de 40 hombres que decidieron voluntariamente ser anatemas. Entiéndase, maldito, algo que Dios aborrece. Separados de Dios. Es bien distinto, separados de Dios. Eso es maldito. Porque ellos, como judíos, sabían lo que la ley dice al respecto. Y nuestro pastor compartió Levítico 27-29, le voy a leer, lo puede anotar si desea. Ninguna persona separada, entiéndase consagrada, como anatema, entiéndase separada de Dios. ¿Qué somos los santos?
los santos somos separados para Dios. No se confunda, parece como que sí, pero no es lo mismo. ¿Ok? Dice, podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Ninguno de ellos podía decir que no sabían lo que estaban haciendo, como los que hemos conocido la verdad en Cristo. Y vamos conociendo, y la importancia de la congregación, la importancia de los estudios bíblicos, la importancia de la oración, porque el Señor se revela, y el Señor habla. Amén. Y nuestra propia intimidad, nuestra propia relación, porque a eso vino Cristo, a darnos una relación de hijo a padre, de padre a hijo. Sin Cristo no hay esa relación. Dice, ninguno de ellos podía decir que no sabían lo que estaban haciendo, o fue que los llamaron y los convencieron. No pueden decir eso. No pueden decir eso, ya que la decisión es individual. ¿La decisión de qué? De desobedecer. Fue tomada con el conocimiento de rechazo de parte de Dios. Hermanos, si tenemos la verdad, la cual es Cristo, el Hijo de Dios, en nosotros, nosotros en Él. Pero también la mentira, la cual es todo lo que no proviene de Dios, según las Escrituras. Si aún así ya conocemos el bien y el mal, la verdad y la mentira, pero escogemos la mentira, aún sabiendo, teniendo conocimiento de la verdad. Esto es blasfemia directa en contra del Espíritu Santo. Esto es rechazar por completo la vida que Dios quiere darnos a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué quiere darnos Dios vida? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero hermanos, somos nosotros quienes decidimos en dónde queremos pasar la eternidad. Somos nosotros los que decidimos. ¿Sí o no? ¿Quién es responsable de esto? De eso. ¿Quién es responsable? Nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros. ¿Quién es responsable de las malas decisiones que toma en su vida? ¿Verdad? Y cuando hablo de usted me refiero, y me incluyo también, a todos. Pero así como los más de 40 judíos que veían como un bien el matar, cuando la ley moral de Dios establece claramente que no matarás, y el no matarás está hablando de un homicidio, y esto era lo que estos hombres querían hacer, un homicidio. Matar a Pablo como algo bueno, hacer, ¿qué hicieron? Se entregaron de todo el mal, con el propósito de hacer su voluntad, la cual no era la de Dios. Y ese es el peligro de corromperse, el peligro de la corrupción espiritual. Usted diría, es que yo nunca haría eso. Diríamos, yo nunca haría eso. La pregunta que nos hace el Señor hoy a todos es, ¿de quién habla la vida de cada uno de nosotros? ¿De quién habla? Porque nuestra vida habla, hermano. Las alabanzas, desde las alabanzas el Señor viene hablándonos. ¿De quién habla nuestra vida? Nuestra vida, no solamente nuestros labios, nuestra vida. Nuestros hechos, hermanos, hablan más fuertes que nuestras palabras.
Y ese es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. Somos carta singular, escrita por Dios y leída por los hombres. Somos carta escrita por Dios, pero a la vez tiene que ser leída por los hombres. Vamos a comenzar en Hechos 23, 22. Y dice la palabra: entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera, entiéndase las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Aquí podemos ver a Jesús en el control de todo, en el control de todo. Hechos 23:11, la noche anterior, dice que se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, qué bueno es el Señor, qué bueno es nuestro Señor, que está pendiente de cada uno de nosotros, está pendiente. Dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A pesar de que más de 40 judíos se habían propuesto en sus corazones bajo juramento de maldición, aborrecidos por Dios, matar a Pablo, más aún ayunar con el fin de lograr sus propósitos. Hay un lema en el mundo que es utilizado en la política, en el mundo, ¿no? Dice, y cito: el fin justifica los medios. Tristemente eso se ha entrado a la iglesia del Señor, en donde, como estos 40 judíos, la ley dice: no asesinarás, pero yo lo voy a hacer, porque yo entiendo que es un bien. Está flagrantemente en contra de lo que la palabra de Dios dice, totalmente opuesto. Estos no tomaron en cuenta al Dios soberano, y como dijo el pastor, se habrán muerto de hambre porque no lo pudieron matar. Porque cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Así de claro. Si tenemos ese entendimiento de la soberanía de Dios, descansamos en Él. Y hace unos años atrás el pastor compartió un estudio sobre eso. La soberanía de Dios. Dios es todo soberano. Que hace como Él quiere, oiga bien, que hace como Él quiere, con quien Él quiere, para que su voluntad sea hecha manifiesta tal y como lo ordenó. Él le dijo: vas a testificar de mí en Roma, así como testificaste de mí aquí en Jerusalén. Iglesia de Cristo, que no seamos hallados oponiéndonos a Dios y a su perfecta voluntad, al oponernos a sus instrumentos escogidos para realizar su obra. Dios obra en formas realmente extraordinarias, y amén por eso. Había infinitas maneras de que el Señor podía usar para llevar a Pablo a Cesarea, pero escogió usar al ejército romano para librar a Pablo de sus enemigos. Era necesario que Pablo testificara de Cristo en Roma, y con este fin el tribuno Claudio Lisias ordenó alrededor, oiga bien, si no lo sumó cuando leímos, sobre 470 soldados. Parecía más un embajador que un preso. 470, la mitad o un poco más de la mitad de la cantidad de soldados que tenía que permanecer en la fortaleza. Fueron utilizados en esta ocasión para hacer llegar a Pablo a Cesarea, para proteger al mensajero de las buenas nuevas. Los caminos de Dios no son los nuestros, hermanos. Los nuestros son limitados, los de Él no. Así que no limitemos a Dios con nuestras ideas de cómo se debe de hacer.
Sometámonos mejor, seamos hijos obedientes y que nuestra vida refleje nuestra obediencia, que nuestra vida refleje nuestra nueva naturaleza en Cristo. No limitemos a Dios pidiéndole que actúe en la forma que nosotros queremos. Pablo no sabía posiblemente de qué forma o manera iba él a llegar a Roma. Pero cuando Dios interviene, gloria a Dios por eso, cuando Dios interviene, cualquier cosa puede pasar. Mucho más y mucho mejor de lo que usted y yo podríamos pensar o esperar. Y amén por eso. Porque aquí lo hemos visto pues, mediante la oración. Hemos orado por distintas situaciones y el Señor, como quiere y como le place, ha hecho. Pero para bien. Para bien. Amén. Eso no implica que ha sido para bien para usted. No se confunda. Para la perfecta voluntad de Dios es bueno el trato. Aunque nos duela a nosotros. Amén. Ok. Hechos 23-25 y dice, y escribió una carta en estos términos. Antes de continuar quisiera compartir unos datos acerca del uso de las cartas en tiempos antiguos. El escribir y enviar cartas, tanto de la naturaleza oficial como comercial o personal, era un medio de comunicación muy utilizado en tiempos antiguos. La palabra hebrea, sefer, se refiere a cualquier cosa escrita y tiene distintos significados, tales como libro, carta, escrito, certificado, escritura o documento. La palabra griega, gram, y una separación, ma, parece como si fuera, estuviera hablando de la abuela, ¿no? Gramma, ¿no? Puede significar una letra del alfabeto o un documento. Y como ejemplo puede escribir 2 Corintios 3:7. El término griego epístole, solo se usa con relación a un mensaje escrito. 1 Corintios 5:9. Y es interesante, yo estaba compartiendo con mi esposa, no me acordé hasta ahora. Cuando yo estaba en mis pininos en el Señor, alguien entendido, alguien ilustre en la palabra, dijo en un momento dado que la conocemos como epístola en el español, ¿no? Las epístolas de Pablo. Y este señor dijo que las epístolas eran las esposas de los apóstoles. Y yo se lo creí. Un hombre entendido, un hombre dijo, las epístolas son las esposas de los apóstoles. Y después yo me di cuenta de que este hombre estaba bien perdido. Y yo peor creyéndole. Pero gracias a la misericordia del Señor que, ¿verdad? No se cansa, no se duerme. Amén. Pero tampoco nosotros podemos dejar nuestra responsabilidad. Dios todo, sí, Dios hizo ya su obra, ya está hecha. Ahora nos toca a nosotros. Amén. Creerle y caminar por fe. Gloria a Dios por eso. Las cartas confidenciales solían ir selladas. Además del papiro, los materiales que se empleaban para la escritura de cartas en tiempos antiguos eran, entre otros, lo que se conoce como la ostraca. Entiéndase, pequeños trozos rotos de alfarería o losa de barro. Y las tablillas de arcilla. Y escribió una carta en estos términos. En estos tiempos, ahora hablando actuales, en los cuales la tecnología domina en muchos ámbitos de nuestro diario vivir, ¿verdad que sí? El escribir una carta y enviarla por correo, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo eso? Que escribió una carta, buscó un sello, le puso su sello y fue al correo y la puso. Para la abuelita, para mi mamá, ¿cuándo fue? Eso suena como fuera de onda, ¿verdad que sí? Dirían mis hermanos mexicanos, fuera de onda totalmente, ¿no? Sí, ¿verdad? A eso tenemos que añadir el Facebook, WhatsApp, Instagram, en los cuales podemos utilizar, tristemente, podemos utilizar los famosos emojis. Esas son las caricaturas, los diseños, ¿verdad? En donde, y ahí es lo triste,
en donde no tenemos que utilizar las palabras. No utilizamos palabras que nos reflejan, para expresar nuestras emociones o opiniones. Él escribió una carta en estos términos. 23-26 dice: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Y no fue que estornudó, eso era parte de su saludo. Amén. Sí, para que despierten, porque hay unos que están ahí como que... Hechos 23-27, a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa. Wow. Capitán América, Thor y todos esos superhéroes que en la actualidad se conocen, se quedan cortos al lado de este hombre según su carta. ¿Verdad? Según su carta. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa. Y a eso le suma, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y si hemos estado atentos al estudio, a la enseñanza, sabemos que eso es una total mentira. Es una vil mentira. Total. En su carta el tribuno omitió, yo puse ciertas verdades, pero voy a decir, omitió la verdad. Omitió la verdad. Tales como que él mismo mandó que arrestaran a Pablo, y no solo que lo arrestaran, sino que también le mandó a examinar, ¿no? Yo no quisiera ese lugar para que me examinaran. Mandó a examinar con azotes, sin haberse celebrado un juicio. Y mucho más, siendo un ciudadano romano, que estaba exento de este tipo de interrogatorios, Hechos 22, del 24 al 29. También se le olvidó mencionar que confundió a Pablo con un egipcio que levantó una sedición y sacó al desierto 4,000 sicarios. Hechos 21:38. El hombre, nada que ver la realidad con su carta. Cualquiera que lee la carta dice, esto es un hombre, ¿verdad? Como hace el emoji. ¿Verdad que sí? Es interesante porque nosotros los cristianos podemos hacer lo mismo. Podemos hacer lo mismo. Con el fin de exaltarnos a nosotros mismos por medio de mentiras. O para que se oiga un poco más bonito, medias verdades. Pero sabemos que es una mentira completa. Y de esta manera dar una imagen buena y correcta ante los hombres. Ante los hombres. Mas el Dios que escudriña nuestros corazones, conoce nuestras intenciones por medio de su Espíritu Santo. A Él no le podemos engañar. A Él no. Y déjenme darles un ejemplo. Segunda de Samuel 11:14. No lo busque, apúntelo, yo se lo voy a leer. Porque tengo una versión distinta, apúntelo. Y es conocida, esa carta es conocida por todos los cristianos. Dice la carta. Bueno, todavía no es la carta, pero la historia. Por la mañana David escribió una carta y se la dio a Urías para que se le entregara a Joab, general del ejército. La carta decía, y cito, pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Y cualquiera que oye esto dice, no hay nada malo hasta ahora. El mismo segunda de Samuel, digo ahora, 23:39, apúntelo. Está hablando de los 37 valientes de David. Esto es un paréntesis para que entienda un poquito por dónde vengo con la carta. Segunda de Samuel 23:39 dice, Uría, uno de los valientes de David. Uno de los 37 valientes de David. Hasta ahora todo suena bien. Le dice, este es uno de los valientes, envíalo al frente donde esté aguerrida la cosa. Dice, luego, déjalo solo para que lo maten.
Peor aún, el mismo Urías es el que lleva la sentencia de muerte en sus manos y se le entrega al general. Bueno, dice 11:16, segunda de Samuel, Joab así lo hizo. Cuando ya había rodeado con su ejército la ciudad de Rabá, puso a Urías a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Cuando esos soldados, verso 17, salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David y entre ellos a Urías. Tanto el general Joab como el mismo Urías, quien entregó su propia sentencia de muerte por medio de esta carta sellada, la cual nadie podía leer. Ambos no conocían la verdad escondida en estas letras. No la conocían. El general tenía que obedecer al rey. Y el soldado, Urías, tenía que obedecer a Joab. Cadena de mando. Aunque esto le costó la vida. El rey trató de esconder un pecado de adulterio, cometiendo otro asesinato. Y su respuesta al conocer el resultado de su petición, escrita en una carta, fue, y cito, segunda de Samuel 11:25. Joab envía un mensajero a hablarle a David del resultado, la cual no fue muy favorable. Pero, escuchen, dile a Joab, no fue muy buen el resultado porque murieron muchos soldados, pero murió quien él quería que muriera. Entonces, para el resultado de David, todo está fine, todo está chévere. Se cumplió lo que él quería. Y él le contesta al mensajero, después que da estas noticias. Dile a Joab, esta versión que estoy leyendo es Biblia, lenguaje sencillo. Dile a Joab que no se preocupe. Que no se preocupe. Lo enviaste al frente, aunque era valiente, lo dejaste solo. Lo dejaste solo. Y él murió. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Porque el pecado de David hizo que este hombre, en vez de reconocer su pecado ante Dios, siguiera añadiéndole más pecado. Si un pecado lleva a otro pecado, y otro pecado nos conduce a otro. Y ahí, como habló nuestro pastor en la enseñanza anterior, ¿qué sucede? Podemos llegar a corrompernos, a alejarnos de Dios. A alejarnos de Dios. Dice, en la guerra, sigo citando, 11:25, en la guerra cualquiera puede morir. Y es muy cierto eso. Pero las instrucciones fueron específicas. Llévalo al lugar donde él muera. Tú, le dice al mensajero, anímalo, anima al general. Porque el mismo general sabía que algo no estaba bien, pero tenía que obedecer. Él mismo sabía que eso no estaba bien. Tú anímalo y dile que siga atacando la ciudad hasta que la conquiste. Fue la respuesta, como si, no pasó nada. Él sabiendo que por su decisión murió un hombre. Un hombre que no tenía nada que ver con su mal proceder. En los dos casos, tanto en uno que no conocía al Señor, hablando de Claudio Lisias, el tribuno, como el otro que sí le conocía, el rey David. Podemos decir muchas cosas de lo mal que hicieron. Podemos pasar toda la tarde y la noche aquí hablando de todo lo malo que hicieron. Pero el propósito de esta predicación, hermano, de parte del Señor, es que nos analicemos nosotros. Nos analicemos nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. ¿Amén o no amén? Silencio ahí como que se fueron. La pregunta para nosotros es, ¿estamos viviendo conforme a la imagen de Cristo? Así como cartas escritas por Él
por Él, y abiertas a los hombres. Una alabanza decía que los pájaros le cantan al Señor. Incluso las bestias del campo reflejan su poder. Y nosotros. Si habla de nosotros, en la canción dice que queremos cantar. Y no está mal con cantar. Pero en mi vida, las decisiones que yo tomo diario, ¿dónde quedan? ¿O solamente es el Dios de mis labios, de los labios para afuera? Él es el Dios de los labios hacia adentro. La nueva creación de la que habla es adentro de nosotros. Los cristianos somos nuevas criaturas desde nuestro interior. El Espíritu Santo nos da vida nueva y ya no seremos los mismos jamás. La palabra lo establece así. Hermanos, no hemos sido reformados, oiga, rehabilitados o reeducados. Eso no hace el poder de Dios. Cristo no vino a hacer eso. Somos una nueva creación. Una nueva creación. Viviendo en unión permanente con Cristo, Señor nuestro, el Hijo de Dios. Convertirnos no es meramente dar vuelta a una hoja nueva, sino es empezar una vida nueva, valga la redundancia, bajo un nuevo Señor y Rey. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Pablo dice que somos cartas de Cristo. Pablo dice que somos cartas de Cristo. Veamos 2 Corintios 3, del 1 al 5. Yo voy a leer una versión distinta, como le dije. Biblia en lenguaje sencillo. Dice Pablo hablando a Corintio, a la iglesia de Corinto. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros. Ni les pedimos a ustedes que las escriban para que se las presenten a otros. En ese tiempo, como también acontece hoy, ¿no? Muchas veces nos encontramos con personas que lo primero que te dicen es su título. Pastor, apóstol, doctor en... Dan primero el título. Pero si seguimos observando y compartimos más con la persona, podemos posiblemente darnos cuenta si realmente ese título con el que él se presenta va de acuerdo con su vida y sus acciones. Ni le pedimos que ustedes, ya se la dije, disculpen. Ni le pedimos que ustedes las escriban para que se las presenten a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no, dice Pablo. El Hijo de Dios no necesita una fanfarria, no necesita una tarjeta de presentación, no. El pastor de las 5,000 ovejas en Orlando. De las 5,000 ovejas en Orlando. No. El que añade a la iglesia es el Señor. El trabajo del pastor es cuidar de la grey, alimentar la grey con su palabra. Y incluso Él es el que nos capacita. Así que si algo tenemos de qué gloriarnos, gloriémonos en el Señor. Amén. Dice, verso 2. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Y la pregunta es, ¿se ve? ¿Se ve? Contéstese usted, no me conteste a mí. Analice usted. ¿Se ve el bien que Cristo ha hecho en mi vida? ¿Se ve? Para que la gente hable bien de nosotros. ¿De quién va a hablar bien?
¿De quién? De los que le están enseñando las buenas nuevas. Porque cuando tú oyes a una persona, un hermano en la fe, y está hablando cosas que no, posiblemente uno lo primero que quiere saber es, ¿dónde tú te congregas? Como el hermano que, ¿verdad?, me dijo que la epístola era la esposa del apóstol. Ya sabemos que la enseñanza ahí no es muy docta, ¿no? No es muy entendida conforme a las escrituras. Dice, para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en quién. Para saber si el pastor está haciendo su obra, ¿en quién se va a fijar las personas? En todos. En todos. En todos. Si el pastor sabe que hay diferencia entre los hermanos y no busca resolver eso, ¿verdad?, con amor, en mansedumbre, pero con la verdad, para edificación, cuando entra alguien por ahí, como muchas veces otro pastor lo ha dicho, las personas se percatan. Las personas del mundo tienen ese discernimiento más encendido que muchos de nosotros. Y reconocen cuando hay una rencilla, hay una diferencia, cuando alguien no se lleva. Cuando realmente ese cristiano no está viviendo la vida de Cristo. Pero habla bien bonito. Y tiene un conocimiento. ¿Amén? Dice, porque ustedes son como una carta. Está hablando ahí de nosotros. Porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo, ahora esto es importante, Cristo mismo la escribió en nuestro corazón. Eso no lo hizo el pastor, no lo hace el pastor, eso lo hace Cristo. Cristo es el que convence. Cristo es el que convence de justicia, juicio y de pecado. Cristo es el que sigue, fiel es el que prometió, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Si nos dejamos, paréntesis, si nos dejamos. Para que nosotros las presentemos, hablando Pablo. Cristo es el que escribe en los corazones de cada uno de nosotros. Y entonces la gente nos ve. Dice, no la escribió en piedra, ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Está a la vista de todos los que la quieran leer, nuestra carta, nuestra vida. Es la pregunta en esta hora. Como la alabanza decía, ¿verdad? Desesperado estoy por ti. Solo por ti yo viviré. Es un hecho innegable en nuestra vida. Estamos desesperados por Cristo y por su palabra. Nuestra vida refleja eso. Verso 4. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo eso es cierto. Dios pone el sello. Verso 5. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Amén por eso. Si somos cartas escritas por el Espíritu de Dios, desde el momento de haber creído en Jesús, el Hijo de Dios, entendemos que ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para nosotros. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Tenemos presente el ministerio de la reconciliación en la cual somos nosotros, cada uno de nosotros, y no el pastor o anciano de la congregación. Tenemos en cada uno de nosotros presente ese ministerio de la reconciliación y a la vez la manera en cómo nos comportamos en todo lugar y ante toda situación. ¿Tenemos presente eso? Como decía el hermano Saúl, que habló de Daniel y de los 3 hebreos. Eso todavía acontece hoy, hermano. A lo mejor no nos van a echar al fuego. Literal.
en ese momento. Pero hermanos, habla más fuerte nuestras acciones que nuestras palabras. Hablan más fuerte. ¿Son evidentes los frutos del Espíritu en nosotros? ¿Son evidentes? El fruto del Espíritu en nosotros, los cuales el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, oiga bien, no hay ley. Podrán decir lo que quieran, y lo estamos viendo en la carta del tribuno, el cual reconoce este hombre no es digno ni de cárcel, ni de que esté preso. En el día a día se refleja este fruto, entiéndase casa, trabajo, familiares, frente a extraños, o cuando nadie nos ve, incluso cuando nadie nos ve. O se activan sorpresivamente cuando estamos frente a un hermano en la congregación. Se activan. ¿Será? O fuera de ella, pero solo frente a los hermanos. No olvidemos, hermanos, que Dios todo lo ve. Todo lo ve. El Dios soberano, omnipotente, omnisciente. Y cuando entendemos eso, descansamos en Él. Ya no es una herramienta de miedo, sino es más una herramienta de confianza en Él. Que nada ha de llegar de mi vida, nada ha de pasar en mi vida que Él primero no lo permita. El tribuno Claudio al fin escribe una verdad. Bueno, esperen que brinco un momentito aquí. Salté. Hubo un predicador, oiga bien, hubo un predicador, no voy a decir nombre, hubo un predicador cuya congregación no deseaba que bajara del púlpito. Quédate ahí porque son mensajes, esa palabra, no te bajes, tú eres un hombre bien ungido, no te bajes, quédate ahí, 24/7. Pero, y aquí viene el detalle, pero los que le conocían de cerca deseaban que nunca subiera. Debes saber, hermano, hermana, debemos saber que posiblemente seamos la única imagen de Jesús que alguien verá jamás. Hechos 23-28. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevó al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero, y aquí viene, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Ningún delito. El tribuno Claudio al fin escribe una verdad, o la verdad, la cual no se trata acerca de él, sino más bien de Pablo. La carta viva de Cristo. Al principio el tribuno llegó a pensar que Pablo era de todo menos inocente, hablando acerca de las acusaciones hechas por los judíos. Desde el momento que empezó a leer la carta, entiéndase a Pablo, el tribuno, empezó a observarlo. Cuando había gente, cuando estaba encerrado, empezó a observarlo. Dice, a través de primeramente su predicación frente a todos, pero también cuando estuvo injustamente atado y a punto de ser azotado, Hechos 22-24. Cómo esta carta viviente, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo, su conducta ante tal contradicción fue de paz, mansedumbre y templanza. Posiblemente el tribuno pudo observar la conducta de Pablo mientras estuvo en la fortaleza detenido. Por tal razón, llegó a la conclusión que Pablo no era un delincuente.
Pablo no lo era. Ahora hay una pregunta. ¿Qué dicen los hombres de ti y de mí? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen de nosotros? La nueva naturaleza de Cristo es evidente en nosotros. Ahora, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? La respuesta es, nos atreveríamos a preguntarle a alguien que sepa que somos cristianos, ¿a quién ellos ven reflejado? ¿Al nuevo hombre, carácter de Cristo? ¿O aún al viejo hombre, vieja forma de vivir? A este viejo hombre le permitimos voluntariamente mostrarse como si fuera algo que no requiera de nuestra atención urgente. Como dijimos ahorita, estos 40 y tantos hombres pensaron que no es malo. Voy a quebrantar la ley de Dios, pero eso no es malo. ¿Será que no es malo? Un gran predicador manifestó que aprendió más de su madre que de cualquier eminencia en teología que haya conocido. ¿Qué le habrá enseñado a esa madre? Con su vida. Cuando un gran pastor se le preguntó a otro cuál era su evangelio preferido, ¿sabe cuál fue su respuesta? El evangelio según mi padre. Wow. El evangelio según mi papá. Con sus hechos, con su vida. ¿Y cuál es tu evangelio? ¿Cuál es nuestro evangelio? ¿Cómo la gente nos ve? Y no tenemos que ir lejos. En nuestra casa tenemos las personas más, creo yo, adecuadas, ¿no?, de hacer esa pregunta, como estaba hablando en la reunión de matrimonio, ¿no? Amor y perdón. Si le prestáramos la atención debida a lo espiritual, de la misma manera y con el mismo ímpetu que ponemos por el alimento y el vestido, seríamos cartas abiertas sin temor al que dirán. Bien dispuestos, como dice en 2 Corintios 3:6, y le leo. Apúntelo, 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y eso nos puede acontecer cuando a veces sí conocemos la verdad de Dios, pero no tenemos esa misericordia y ese amor de poder compartirla con los demás. No con el fin de ganar una controversia o dejar saber que yo sé más que tú, no. Es con el fin de que vean a Cristo reflejado en nosotros. De que sepa que yo no vine a condenarte. Yo no soy quien para condenarte. Yo simplemente vengo a compartir ese ministerio de la reconciliación que me fue dado también, por el cual yo fui alcanzado. Hermanos, el mundo nos lee más a nosotros de lo que lee la Biblia. Nos lee más a nosotros de lo que lee la Biblia. El mundo. No quiero poner a la iglesia, que se supone que la iglesia sea parte de su alimento, de su, ¿cómo se diría?, de su dieta espiritual. Dice Lucas, escritor del libro de los Hechos, en el primer relato, oh Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No dice que Jesús hizo,
sino comenzó a hacer. Y Él está haciendo. Él sigue haciendo. Gloria a Dios por eso. ¿Será que hay que continuar con su obra? Es la pregunta para nosotros hoy. ¿Será que tenemos que continuar con su obra? ¿Se continúa escribiendo en ti y en mí la vida de Cristo? Hechos 23:30. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatriz. Ese es el verso 31. Antipatriz era una importante estación militar situada a 64 kilómetros entre Jerusalén y Cesarea. Ya lejos de Jerusalén y pasado el tramo montañoso, donde corría peligro de una emboscada, la infantería regresó, en tanto que la caballería llevó a Pablo hasta Cesarea. Era llevado como un embajador, y sí lo era, del reino de los cielos. Su ciudadanía celestial. Amén. Como la nuestra. Amén. Para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Hechos 23:32. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, verso 35, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Llegaron a Cesarea los soldados, los cuales le entregaron al gobernador la carta. Entiéndase, letra muerta. Letra muerta. Y también presentaron a Pablo, carta viva, en el cual Cristo continúa su obra redentora y de reconciliación a favor de todos los hombres por medio de la enseñanza del Evangelio y la aplicación de sus enseñanzas en la nueva vida como evidencia de haber creído. Como evidencia de haber creído. Es interesante porque él le pregunta que de qué provincia. Y los que hemos venido aprendiendo en Cristo, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Sino que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Aquí somos, ¿verdad?, extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ahora, por medio de Cristo, somos hijos de Dios. Y la esperanza en nosotros es que un día nuestros ojos le verán. Señores, el cielo es Cristo. No esperes ver, es Cristo. Olvídate de las calles de oro, mar de cristal, no. Como decía la canción, yo me desespero por ti, estoy desesperado por ti. ¿Realmente estamos desesperados de conocer al que dio su vida? Como dice la palabra, siendo igual a Dios, en forma de Dios, no tomó como cosa que aferrarse, sino que se sometió. Y se humilló. Se humilló. Él nos amó como nadie. Como nadie nos va a amar. Él nos amó. Y su amor permanece para siempre, hermanos. Su amor fue capaz de vencer hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿De tal manera amó Dios al mundo o no? ¿Qué hizo? Simplemente habló. Sí habló, pero ¿qué pasa con Dios cuando habla?
se cumple. Él es el Dios de la palabra. Y su palabra no torna atrás vacía. Entonces, si estamos en Cristo, si somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermano, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué insistimos en seguir y seguir y seguir? ¿Por qué? Hay un mundo y no está lejos. No hay que ir a África, no hay que ir a Asia, no. En donde nos juntamos, en donde estamos, podemos mostrar el amor de Dios. Debemos mostrar el amor de Dios. Que sea el fruto de Él. Frutos de labios que confiesen su nombre. Y acciones que demuestren lo mismo. En obediencia. El evangelismo, como ha dicho el pastor Joel muchas veces, se ha sacado fuera del contexto, ¿no? Porque confunden la gran comisión y por todo el mundo. Pero cuando observan la iglesia antigua, la primera iglesia, ellos no iban con un tratado. A pesar de que iban huyendo, porque eran perseguidos, ellos iban su vida. Y podemos ver que su vida reflejaba que no tenían nada. Era de todos. En el sentido de que si había una necesidad, había que suplirla. Y si había que salir y dejar lo que había que dejar, porque el Señor lo estableció así, es la voluntad de Dios para mi vida, por aquí me voy. El evangelismo eficaz, ¿usted sabe cuál es, hermano? Nuestras vidas rendidas a Dios. Ese es el evangelio eficaz. La gente está cansada, hermano, de que vengamos a hablarle la palabra, pero que a los 5 minutos estemos con conductas que los que no conocen a Dios le blasfeman por causa de nosotros. Los acusadores de Pablo, los judíos que estaban dispuestos a hacer anatema. Oye, esta gente, ellos, incluso yendo en contra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, a ellos no les importó. Por aquí voy. Hacer anatemas, entiéndase, malditos, para Dios, con tal de establecer su propia justicia, sin tener en cuenta a Dios. Pues Pablo mismo dice, ellos entendían que ellos eran judíos, que ellos eran, no importa lo que yo haga, la bendición de Dios está sobre mí y Dios me respalda. Cuidado también con nosotros que podemos caer en esa mentira, de creer que soy cristiano, no importa, yo puedo hacer y deshacer, y la sangre de Cristo, no sé con quién yo estaba hablando en estos días que me decía eso mismo, decía que la sangre, él lavaba el carro, él hacía todo, la sangre era para todo menos para el propósito principal, que es perdón de pecados. Es darnos la misma vida del Padre. Amén. Es hacernos una nueva creación en Él. Y dice en Romanos 2:28, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Hermanos, no somos cristianos porque vengamos los viernes a orar, lo cual es necesario. No somos cristianos porque venimos a la iglesia, lo cual es necesario. Somos cristianos por Cristo. Porque se entiende que tenemos una relación con Él. Con Él. Por eso es que somos cristianos. Romanos 2:29 dice Pablo, un tajante no. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. El corazón. ¿De dónde salen nuestras intenciones? ¿De dónde salen nuestros pensamientos? ¿De dónde salen? Del corazón. De la abundancia del corazón, ¿qué? Y actuamos también.
de la abundancia de nuestro corazón. Dice, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca. ¿Qué busca? La aprobación de Dios y no la de la gente. Busca, y suena como un poquito contradictorio, ¿no? Porque hace rato pregunté que le preguntáramos a alguien a ver de qué imagen, de qué hablaba nuestra vida. ¿Verdad que sí? Pero no es en contradicción, porque si nuestra vida está reflejando a Cristo, entonces quiere decir que tenemos la aprobación, estamos buscando la aprobación de Dios. Y si aún la persona dice, no, yo te veo, pero tú sabes que tú estás haciendo, en tu relación con Dios, tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, pero también tienes que descansar en el Señor. Es un balance, hermano, que tienes que buscar tú en tu intimidad. No puedes venir aquí a pedir una oración por eso. Te toca a ti hacer tu parte. Me toca a mí hacer mi parte. Con el Señor. En nuestra intimidad con Él. En nuestra búsqueda con Él. Volvamos a Hechos 23:35. Ya estamos acabando. Le dijo el gobernador, Félix, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Pablo sabía, y yo creo que nosotros también debiéramos tener ese discernimiento de cuándo, cómo hablar. Deberíamos pedirle al Señor en todo momento, Señor, ¿qué hago aquí? Señor, ¿hablo? ¿No hablo? ¿Me callo? ¿Escucho? ¿Qué es lo que tú quieres en medio de esta conversación con esta persona? En medio de esta situación. ¿Qué? Porque volvemos a lo mismo, o sea, no compartamos con los hermanos para mostrarles, mira, yo en el estudio bíblico yo aprendí esto, pero no hay amor en nosotros. Suena como a una letra, simplemente. No, realmente no estamos poniendo el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Porque es bien fácil recibir el amor de Dios. Amén. Nos gusta recibir el amor y el perdón de Dios. Pero ¿y qué pasa en nosotros? Mismo Señor Jesús dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco va a perdonar las de nosotros. Entonces, pues, es nuestra forma de vivir. No somos perfectos, nos vamos a equivocar, como David se equivocó. Y en el Salmo 51 usted lo puede encontrar. Pero tenemos que seguir. ¿Estamos realmente desesperados por Cristo? ¿Tenemos esa ansiedad de esa relación con Él? ¿Lo buscamos de día, lo buscamos de noche? ¿Nuestra vida habla de Él? ¿Nuestras acciones sin hablar muestran a Cristo? Pablo sabía que cuando llegara ese momento de ser oído, su mensaje debía ser testificar acerca de Cristo. Lo que Cristo hizo en él, lo que Cristo viene haciendo en él. Lo cual más adelante, pues verán. Pero a su vez tenía el discernimiento dado por el Espíritu de Dios para comportarse como un embajador. En cadenas, un embajador. Carta escrita por Dios y leída por los hombres. Ese es Pablo, del reino celestial aquí en la tierra. Él es un embajador como también somos llamados nosotros. Y si no me cree, voy a compartirle 1 de Pedro 2:9, lo cual Pedro también lo dijo. Otra carta escrita. No con tinta,
sino con el Espíritu de Dios. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Iglesia, los que hemos creído en Cristo, somos parte, hemos sido adoptados por la familia de Dios, de parte de Dios. Ahora somos familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey. Y son un pueblo, y son su pueblo, disculpen. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, dice Pedro, por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Entiéndase, carta escrita por Dios. Somos. ¿Qué ven los hombres en nosotros? ¿Somos cartas escritas con el Espíritu de Dios? ¿Estamos dispuestos para mostrar a Cristo con nuestros hechos y palabras en total mansedumbre? Hermanos, que nuestro Señor tenga misericordia de nosotros, pero tenemos que despertar. Tenemos que despertar del sueño. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, mucha. Y los obreros en espíritu y en verdad son pocos. Así que oremos al Señor, al dueño de la mies, para que sí envíe obreros, pero que también nosotros tomemos el lugar que nos corresponde. Seamos los sacerdotes en nuestra casa. Realmente vivamos la clase de vida que Dios quiere y que podemos vivir en Él. Porque Él lo hizo en Cristo Jesús, hermano. Aquí lo vemos. Estamos viendo. No es, ¿cómo se podría decir? No es una novela, hermano. Es la verdad. En Dios. Nuestra vida refleja a nuestro Rey y Señor. Analicemos y oremos al Señor. Pero que nuestra oración vaya juntamente también con nuestras acciones. Porque el tiempo pasa rápido, hermano. El tiempo pasa rápido. Y cada día que pasa, para la gloria de Dios, estamos cerca a nuestro Salvador. Pero a la misma vez, y tristemente, hay muchos que están cerca, pero no a una vida eterna con el Padre, sino a una vida de perdición, una vida alejada de Dios, una vida de tormento eterno. Simplemente lo que tenemos que hacer es ser obedientes. No es tan difícil, hermano. El Evangelio no es difícil, lo hacemos nosotros difícil. Porque no queremos obedecer primeramente. Simplemente obedecer. Pablo, el Señor Jesús hizo su trabajo, los discípulos hicieron su trabajo y por ese trabajo estamos nosotros aquí. ¿Se podrá decir lo mismo de nosotros en 50 años, en 100 años, cuando usted y yo no estemos aquí? Porque ese es interesante, porque ese libro de Hechos se queda abierto. ¿Por qué? Porque todavía hay hechos en los cuales el Señor está haciendo y ha venido haciendo con todos los hombres que le han creído y las mujeres que le han creído. Lo que pasa es que no aparece nuestro nombre aquí.
Pero aunque nuestro nombre no aparezca aquí, debe aparecer en el libro de la vida. Y de acuerdo a nuestra obra aquí, recibiremos recompensas. Y aunque recibamos recompensas por lo que hayamos hecho aquí, como dijo el apóstol Pablo, yo he trabajado más que todos. Jeje, no yo. La gracia de Dios en mí. Porque al final, ¿quién hizo la obra perfecta? El Hijo de Dios. Y aunque todas las coronas que nos puedan poner sobre nuestra cabeza no se comparan con la gloriosa presencia de poder ver a nuestro Rey, a nuestro Salvador, y arrodillarnos frente a Él y rendir, si te dieron corona, rendirnos ante Él. No solamente ahí, sino que nuestra vida, aquí y ahora, da evidencia de que si no lo hacemos aquí, hermano, no espere allá, porque posiblemente no lo va a ver. No nos engañemos a nosotros mismos. Quisiera pedirle que se pudieran de pie, por favor. Simplemente voy a hacer una oración. Pero hermano, el compromiso está en cada uno de nosotros para con el Señor. El compromiso es individual de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, Señor. Tu palabra es más cortante que cualquier espada de doble filo, Señor, y penetra hasta lo más profundo, Señor, y revela las intenciones y los pensamientos, Señor, que hay escondidos en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque nos duele, sabemos que es necesaria, Señor, tu palabra, porque necesitamos corregir lo torcido y enderezar nuestro caminar, porque es bien fácil, Señor, alejarnos de ti, corrompernos, Señor. Es fácil. Ayúdanos, Señor, a que realmente podamos vivir vidas que te agraden a ti por sobre todas las cosas. Aunque los hombres no entiendan, lo importante es que nosotros entendamos que estamos a paz para con todos. En cuanto dependa de nosotros, estamos a paz, Señor. Primeramente contigo por medio de Cristo Jesús. Porque tenemos paz por medio de Cristo Jesús para con Dios. Pero también necesitamos la paz para con los hombres, Señor. Pero necesitamos, Señor, tu directriz, tu guianza. Y ayúdanos, Señor, porque es que nos achantamos, nos dejamos vencer, Señor, a veces tan fácil. Perdónanos, Señor, aún en nuestra dejadez. Tú eres paciente, Señor. Tú fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Tú conoces lo que es el cansancio, la sed, el hambre. Tú conoces, Señor. Por eso clamamos a ti y pedimos a ti, Señor, que nos ayudes. Pero sabemos, Señor, que nos toca a nosotros hacer nuestra parte, Señor. De realmente tener una relación contigo, Señor, en donde quiera que estemos. Tú eres el Dios de toda la tierra. Y no importa el lugar donde podamos estar, tenemos que ser cartas vivas, abiertas a los hombres, Señor. Y si esto conlleva un agravio, pues, Señor, lo recibimos con el fin y el propósito de que tu nombre sea glorificado.
Ayúdanos, Señor, a entender como estos hombres que vivieron agradándote y lo dieron todo, como una forma de agradecer tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu paciencia, tu mansedumbre. Porque aún sin tener la necesidad de amarnos, nos amaste. Ayúdanos, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice, amén.